y para eso tienen que saber cuándo se desarrolla la cavidad amniótica, y eso es parte de la embriología. Eh, Ustedes, al principio, el embrión, cuando se implanta, hasta ese momento pasan 7 días, todavía ahí no hay líquido amniótico. Ustedes después van a ir teniendo vestigios, digamos, que van a ir apareciendo de la bolsa de líquido amniótico, y eso va a ir avanzando, digamos, la bolsa de líquido amniótico hasta que ocupa toda la cavidad esa. Entre ese momento va a haber dos líquidos, digamos, una bolsa con líquido amniótico y por fuera un líquido extra amniótico, que nosotros después vamos a tener que se va a fusionar la bolsa con la pared uterina, y nosotros ahí vamos a tener toda la cavidad, va a ser el líquido amniótico. Entonces, está contenido en la cavidad amniótica, normalmente es claro a opaco este líquido, y lo ocupa todo. Entre sus funciones nosotros tenemos que va a evitar, digamos, a ver, no se pasó ninguna de APO, ¿no? Ahí me acabo de dar cuenta. Entonces, este lo va a rodear, digamos, y lo que evita, digamos, amortigua y permite el desarrollo del árbol respiratorio, principalmente. Pero en el primer trimestre, mayoritariamente va a estar dado por todo el desarrollo fetal, digamos, de la parte osteoarticular, y después vamos a ir viendo cómo va a ir cumpliendo mayor función con el tema del árbol respiratorio, para que se logre desarrollar. Este líquido, en su mayor constitución, un 98%, es agua, ¿no? En este líquido, obviamente que además vamos a tener células fetales y partes fetales, digamos, o a medida que va avanzando, la piel va descamando, y por eso en la amniocentesis nos sirve la extracción de líquido amniótico. Ustedes tienen que saber, el aspecto de este líquido es claro a opaco, y el olor es similar al hipoclorito. Muchas veces decimos similar al semen, eh, porque es un olor muy característico. Pero bueno, el olor al líquido amniótico es muy característico. Es importante porque después, en las alteraciones del líquido amniótico, por ejemplo, en una bolsa rota, que va a estar disminuido el líquido, hay que saber diferenciar si perdió líquido o orinó la paciente. Porque a veces las pacientes, cuando avanza el embarazo, a veces pueden tener incontinencia de orina. Además de que hay pacientes que tienen incontinencia de orina. Su densidad es de 1007 y el pH es ligeramente alcalino, como ven Doc, ahí. ¿puede ampliar la pantalla? ¿Cómo? ¿Puede ampliar la pantalla? A ver, che, porque yo la puse para que esté ampliada, por eso me llama la atención. ¿No la tenés ampliada? No, la amplió acá y no. A ver. ¿A todas les pasa lo mismo, chicos? Sí, Ah, que está pequeña. A ver, presentación. Ahí la vuelvo a poner. ¿Y ahora? ¿Sigue pequeña? Sigue pequeña. ¿Y antes también, en la otra presentación también? En la no, el anterior anterior no. Ahora se ve como, o sea, dice 2 de 20, no hay, y aparece Ah, como, no hay las notas notas. del grado. Sí, no, y aparte no tengo nota, por eso me llama la atención que se ve. A ver, de 2 segundos. No sé qué pasa. ¿Siguen viéndose ahí la nota, el tiempo? Sí, se sigue viendo. De todas formas, nosotros podemos ampliar desde la pantalla, se puede ampliar la imagen de la pantalla, digamos. Sí, A ver. totalmente. Vamos. Bueno, fíjense, a ver, porque no, ahora no lo voy a poder resolver, me parece. Sí, porque no se pasan y. Sí, algo pasó que no. Y ahí, a ver. Ahí se sigue viendo igual. Bueno, vamos a seguir ahí y ya vemos un poco cómo lo resolver. Fíjense de aumentar la pantalla. Bueno, en el líquido amniótico el contenido puede haber glucosa, lípidos, ureas y úricos, creativitaminas, electrolitos, y también dentro de las hormonas pueden tener folículo estimulante, TSH, adrenocórtico y oxitocina. Ustedes tienen que conocer, bueno, toda la composición, y en realidad que también hay células, puede haber
digamos, descamación fetal, entonces van a tener un componente para estudiar para los cariotipos. En la circulación y en el origen del líquido amniótico tienen que saber que en la primera mitad del embarazo principalmente está dado, digamos, por la piel y la membrana corioamniótica. Digamos, hay un traspaso con la membrana corioamniótica donde usted va y viene el líquido, digamos, a través de esa membrana. Y la piel, digamos, otro de los orígenes por el cual va a producir líquido, digamos, va a trasudar, digamos, a través de la piel, es muy finita la del embrión, entonces es entendible que de esa primera parte funciona así. En la segunda mitad del embarazo principalmente va a estar dado por la orina fetal y el líquido pulmonar. Eh, a saber esto, sabemos entonces que nosotros si tenemos una malformación renal, que vamos a tener, por ejemplo, si tuviese agenesia renal, es incompatible con la vida y dicho sea de paso, va a no tener líquido amniótico, va a estar en un oligoamio severo. En el caso de una obstrucción pulmonar, nosotros ahí podemos vernos, depende de dónde esté la obstrucción, puede ser también que el feto no pueda expulsar líquido, digamos, y veremos también disminuir el líquido. Pero bueno, dependiendo de la ubicación digamos, de la obstrucción, ahí va a ser más importante, digamos, la alteración del líquido. Después nosotros también podemos tener la parte de, así como tenemos el origen fetal, que es principalmente la diuresis renal en la segunda mitad, y el líquido pulmonar, nosotros en la remoción tenemos la deglución como uno de los procesos importantes y a la vez el cordón, la barrera a través del cordón que absorbe a través de la queratina de Wharton y pasa a la circulación fetal. Ahí vamos a tener una gran remoción de líquido, tanto así que el volumen que nosotros tenemos, que puede ser a la mitad del embarazo como 1 litro, a la mitad del embarazo, no, digo, más o menos a las 7 meses de embarazo, entre 1 litro y medio. Después puede ir, digamos, se va a remover todo en 24 horas aproximadamente. Nosotros vamos a tener una remoción casi completa en 24 horas. Después de eso, nosotros lo que vamos a ir viendo es que el líquido, a medida que vamos llegando al término, va disminuyendo su volumen de líquido. O sea, nosotros a las 32 semanas le dije que podemos tener 1 litro, litro y medio. Antes de eso, mucho menos, y después empieza a mermar. Entonces hace como una curva a los 7 meses de embarazo, y luego empieza a disminuir, digamos. No sé si en la siguiente diapo tenemos más o menos los volúmenes como son que corren. Entonces, fíjense ahí la cantidad de orina, la cantidad de líquido que es producida a través de la orina. El pulmón es mucho menor y la dilución, qué componente, cuánto participa, digamos, en la remoción, y la intermembrana, generalmente ese gráfico correspondería más a la segunda mitad de embarazo. Entonces, en la remoción del líquido amniótico, lo que les tiene que quedar, por ejemplo, es que el cordón umbilical, por un gradiente de concentración, a través de las paredes, difunde el líquido, digamos, aproximadamente unos 50 mililitros hora. Entonces, más o menos, la deglución del feto va a tener más o menos unos 500 mililitros en 24 horas, más o menos va a lograr hacer circular. Ustedes van a tener removido casi todo el líquido, digamos, en 24 horas. ¿Alguna duda con esto? Lo que más tarda en renovarse, digamos, son, digamos, los electrolitos en reposicionarse, que más o menos puede llegar a unas 15 horas en hacer el recambio. No sé, no les viene pasando la diapo. Bueno, disculpen por esto de la diapo, ahora no sé qué pasó, pero ¿pudo aumentar la pantalla ahí el alumno que recién me decía? Sí, Doc. Sí, sí. Listo. Bueno, ahí Gracias. tengo un gráfico de más o menos cómo aumenta el líquido amniótico a través del embarazo. Ven ahí que el pico está más o menos en las 32 semanas, que es el máximo, que más o menos son 1,5 litros, un poquito más. Y después empieza a mermar. Eso tienen que conocer, porque por ahí tiene una cantidad de líquido determinada, que nosotros igual no lo medimos
de esa, no lo podemos cuantificar realmente en cantidad de litros, cuánto sería, sino que nosotros después vamos a usar la herramienta de la ecografía para determinar cuál es, digamos, la alteración del líquido en más o menos. A conocer, bueno, la función del líquido amniótico, bueno, lo protege ante traumatismos externos y digamos, es el medio adecuado para el crecimiento y el desarrollo osteoarticular. Permite el desarrollo del árbol respiratorio, que sabemos que digamos, hasta que está desarrollado un porcentaje, digamos, de los alvéolos, más o menos, se llega más o menos a las 27 semanas. Por eso las 27 semanas dije, ¿no? Lo que tienen que saber que si ustedes, por ejemplo, tienen una bolsa rota de menos de 22 semanas y está muy complicado ese feto con el desarrollo del árbol pulmonar porque el líquido amniótico cumple una función muy importante como para tener un pool de alvéolos, digamos, que me permitan, digamos, ir desarrollando lo que queda de árbol respiratorio hasta finalizar el embarazo. El árbol respiratorio, ustedes saben que la cantidad de la masa alveolar, digamos, la que necesitamos, no concluye solamente hasta el final del embarazo, sino que continúa después hasta de vida, hasta los 6, 7, 8 años de vida, digamos. ¿Eso sabían? ¿No? Sí. Entonces, nosotros, generalmente, el estudio del líquido amniótico dijimos que puede ser mediante la amniocentesis y que se podía hacer, digamos, para estudios genéticos o de madurez. La valoración del líquido amniótico, que nosotros la única herramienta que tenemos no invasiva, sería a través de la ecografía. Nosotros, mediante la ecografía, tenemos 3 métodos para poder evaluarlo. De estos 3 métodos, generalmente usamos el método de bolsillo vertical máximo, que es el primero, y el índice de Philem, que es el lila, que es el índice de líquido amniótico, que nos permite medir en 4 cuadrantes mediante la ecografía. Esto no nos dice que ese volumen sea esa cantidad de líquido, eso les tiene que dar claro. Son valores y está determinado para determinar si está aumentado o está disminuido el líquido o normal. El método del índice de bolsillo vertical, el bolsillo vertical máximo, lo que hace es, nosotros agarramos el abdomen como lo vimos en la maniobra del Leopold, lo dividimos en 4 cuadrantes, mirándolo. Y entonces nosotros con el ecógrafo lo posicionamos en un corte sagital, digamos, y nosotros lo que hacemos es barrer cada cuadrante y determinamos en qué cuadrante tenemos el bolsillo vertical máximo. ¿Qué significa el bolsillo vertical máximo? El líquido amniótico se ve, en la ecografía se ve negro o anecogénico. Para que los que conocen el término de anecogénico, se ve negro en el ecografía. Y todas las partes fetales o lo óseo se ve blanco o hiperecogénico o isecogénico. ¿Vamos? Entonces, el líquido amniótico se va a ver anecogénico. Nosotros cuando hacemos el corte, lo frizamos, o sea, hacemos una pausa en el equipo y lo que hacemos es medir cuánto hay desde el transductor que nosotros estamos apoyando hasta el fondo, que sería el dorso materno, y ahí nosotros tenemos la columna vertical máxima o bolsillo vertical máximo. Y elegimos cuál es el máximo y de acuerdo al valor que nos den, nosotros podemos decir si está normal, aumentó o disminuido. El índice de Philem suma los 4 cuadrantes que encontremos máximos en cada cuadrante, la columna o bolsillo vertical en cada cuadrante, el máximo que encontremos. Lo sumamos y nos da un número en centímetros. Y nosotros determinamos, de acuerdo a tablas de percentiladas, si está bien acorde o disminuido o aumenta. La ventana máxima no la utilizamos, que es como calcular el volumen de un bolsillo vertical máximo. Y bueno, ese no lo utilizamos mucho, pero es para conocer. Entonces, según la técnica del bolsillo vertical máximo, nosotros tenemos que es más útil, digamos, aquellas gestaciones que son menores, o sea, todas las que son gestaciones únicas, nos conviene hacer, si está alterado el líquido, nos conviene hacer un ILA para confirmarlo. Pero si no tengo ninguna patología o no tengo ninguna alteración visible a simple vista, podemos utilizar el bolsillo vertical máximo, pero también se utiliza el índice de Lila. En aquellas gestaciones que son múltiples, los embarazos gemelares,
en estas no podemos usar el índice DILA, o sea, los 4 cuadrantes, así que solo utilizamos el bolsillo vertical máximo. O sea, que es elección en gestaciones múltiples. El valor normal, digamos, del bolsillo vertical máximo ronda entre 2 y 8 aproximadamente. Por debajo de 2 decimos que oligoamios, y por encima de 8 podemos hablar de aumentado, y recién a partir de 10 podemos decir que es polidramios, pero ya en los polidramios es de elección hacer ILA, hacer índices de líquido amniótico, a menos que tengamos embarazos gemelares, ¿no? El índice de líquido amniótico ILA, que mide los 4 cuadrantes, eh, es, o sea, es más útil en embarazos, obviamente siempre arriba de las 24 semanas, porque va a ser difícil en un embarazo chiquito hacer un ILA, y es normal entre 5 y 25 centímetros. Igual existen tablas, y bueno, para una gestación de 32 semanas, 25 puede estar en el límite superior y no ser todavía un polidrama. Y puede ser un embarazo muy chico, y 5 puede ser un límite inferior que todavía no lo clasifica como oligoamios. Si tiene menos de 1 o 2, es un oligoamio severo, ¿no? Esas son las tablas que yo le estaba haciendo referencia con respecto a las percentiles. Entonces, de acuerdo a estas tablas que nosotros decimos si tiene oligoamios o no. ¿Mm? Ese es para índice para el ILA. Y generalmente ven que toda la tabla me posiciona más o menos el 8, me empieza a ser como a partir de 8 está por debajo del percentil 10, y debajo de percentil 5 entra casi todo. Por eso se determinó que 5, por debajo de 5 era oligoamio, casi todo, pero de acuerdo a la edad gestacional. En el bolsillo vertical máximo, esta es otra tabla de percentilos, y ustedes ahí ven cómo se dispersa, digamos, el percentil 95 y el percentil 5. Estas tablas le quedan, así que no la vamos a enumerar una por una. Entonces, nosotros podemos definir a polidramios por un ILA o bolsillo vertical máximo, dependiendo de que utilicemos, un ILA superior a 25. A la vez que esté por encima del percentil 25, digamos, nosotros consideramos polidramios moderados. Ahí van a ver cuando lo definimos. Más o menos el volumen de líquido amniótico para un polidramio es mayor a 2 litros o más, y en el ILA podríamos hablar de cuando está en el límite superior por encima de 25, y un bolsillo vertical máximo mayor superior a 8. Generalmente los dividimos así en niveles de severidad entre 18 y 25, decimos límite superior de la normalidad, y de acuerdo a la edad gestacional tienen las tablas ahí para ser más finos, tenemos las tablas de percentilos, pero ya sabemos que por encima de 25 a 32 vamos a tener un polidramio moderado, y aquellos ILA que nos den por encima de 32 los vamos a considerar severos. Bueno, dicho esto, tenemos que conocer cuáles pueden ser las etiologías para saber qué estudio le vamos a pedir un polidramio, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una paciente que nos viene con una altura uterina aumentada, nosotros le hacemos todo el control, le pedimos todos los laboratorios, le pedimos una ecografía, y la ecografía, en vez de informarnos que tiene un bebé macrosómico, o puede ser que tenga un bebé macrosómico y además tiene polidrama. Si yo les digo, tiene un bebé macrosómico y tiene un polidrama, ¿qué les puede hacer pensar que puede tener? Bueno, con respecto a esto, ¿sí? Decime. No, macrocefario, pero no, sí, eso es macrocefario. No, Diabetes. de eso. Correcto. Ahí se ganó un premio. No, lo que quería Por decir, ejemplo, pueden tener diabetes mellitus. claro. Bueno, en realidad, más adelante van a estudiar que las pacientes, bueno, justamente ahí en la etiología tienen todas las causas, por eso tenían que elegir alguna de esas. Lo que sucede es que ustedes pueden tener una macrosomía fetal y un polidramio en una diabética. Entonces, nosotros de las que sí tienen causa, porque obviamente que acá cuando les puse etiología, el 60%, ahí lo dice, son idiopáticas o no tienen causa, pero yo tengo que haber descartado las que yo sí puedo tratar. Entre las que yo puedo tratar está
por ejemplo, la diabetes. Pero hay un tipo de diabetes que ya lo van a ver más adelante, que la van a desarrollar, que tiene que ver con la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una diabetes que se produce, digamos, durante el embarazo y se diagnostica durante el embarazo. Si la paciente no tiene diagnóstico previo y puede ser que tenga una diabetes previa, bueno, generalmente sus glucemias van a estar alteradas desde el primer trimestre. Y yo puedo intuir que esa diabetes es previa. Entonces, pero va a estar diagnosticada dentro del embarazo. Entonces yo la voy a considerar una diabetes gestacional, pero cuando la trate, seguramente la voy a terminar tratando como una diabética previa al embarazo. Entonces, ¿qué sucede en el polidramio? Bueno, que en la etiología hay un desequilibrio entre la entrada y la salida a favor de la entrada. Si yo digo que el 60% son idiopáticas, y bueno, tengo que conocer aquellas que tengan causa para poder determinarlo. Entre las causas fetales, bueno, yo así las divido en causas fetales, maternas y placentarias. Dentro de las causas maternas, que son de las que tengo para tratar, digamos, o para hacer diagnóstico, nosotros tenemos el mal control de metabólico, por ejemplo, de una diabetes, que es lo que decía ahí. Entonces yo ahí voy a tener un polidramios y, por ejemplo, si es una diabética gestacional o tipo 2, probablemente pueda tener un feto que me esté aumentando también de más, o sea, un macrosómico. Macrosómicos es cuando el percentil fetal está por encima del percentil 95, el peso fetal estimado para esa edad gestacional. Entonces ahí yo puedo sospechar en una macrosomía fetal. Y a la vez, si tengo el polidramio en macrosomía fetal, puedo sospechar esto de la diabetes, que ya van a ver qué estudios se piden para diabetes, va un protocolo específico para estudio de diabetes. Pero bueno, la paciente en todos los trimestres, aparte de todo el laboratorio con la serología, lleva glucemia. Además de eso, entre las 22 y 24 semanas se le pide una prueba que se llama POTG, y además de eso se repite a las 32 semanas. Esa POTG, si todavía dio normal y sigo sospechando. La POTG y los valores de glucemia en la embarazada, esto se lo preguntamos en los exámenes y sepan que la embarazada es de 100. Y la POTG, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, que se hace a las 2 horas de darle una ingestión de un líquido con bastante glucosa, tiene que ser de 140. Si es mayor a eso, puede ser una diabética gestacional. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, cuando vean diabetes gestacional lo hacemos y no nos vamos a demorar un montón. Otra patología que de causa materna es la isoinmunización RH, que es la otra que yo les decía que son fáciles de tener esos datos y de saber y de investigarlas. Así que el grupo de sangre de la paciente es importante. Igual, toda paciente con un polidramio, igual se le va a hacer grupo y factor y se le va a estudiar anticuerpos irregulares, además de que no sea RH negativa, ¿no? Entonces, bueno, entre las etiologías tenemos las idiopáticas, dijimos causas maternas, y después tenemos causas fetales y de placentales. En las causas fetales tenemos malformaciones, por ejemplo, o alteraciones, hay algunos fetos también con alteraciones cromosómicas que también pueden ser vistos de aumento del líquido amniótico. Por ejemplo, en las alteraciones cromosómicas como la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, o la trisomía 21, que es el síndrome de Down, o después tienen el síndrome de Turner. ¿Estamos? Esas 3 cromosomopatías pueden verse con líquido aumentado. Después, en las alteraciones gastrointestinales, ¿cuáles les parece que pueden aumentar el líquido amniótico? ¿O por qué? Por ejemplo, la atresia de esófago, ilion, yeyuno, ¿por qué puede ser que me vaya a aumentar el líquido amniótico? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, porque está obstruyendo y dijimos que la remoción del líquido amniótico parte es la deglución. O sea que si está obstruido algo ahí, vamos a tener muy aumentado. Entonces yo cuando pienso en polidramios severos, tengo que pensar en malformaciones, alteraciones de la anatomía fetal, que son los que me dan polidramios más severos, porque se me ve alterada la remoción en mucha cantidad por algo que me saca mucho líquido, digamos. Después, en causas infecciosas, tenemos el parvovirus, que en ese caso es parvovirus humano, no tiene nada que ver con el de los perros. Podemos tener un polidramio porque me da anemia fetal. Entonces, bueno, como van viendo, por ejemplo, la anemia fetal, ¿por qué me da? La anemia fetal la tengo en parvovirus, la tengo en
y la tengo en inmunización RH. ¿Por qué me aumenta el líquido? Bueno, porque me, me va dando una anemia fetal, el feto me puede entrar en una insuficiencia cardíaca, se encharca, se edema, bueno, me empieza a quedar más líquido, y ese es el motivo, ¿no? Que, que el feto empieza a encharcarse, empieza a tener insuficiencia cardíaca y bueno, termino teniendo un hidrofetal, lo que pasa en ese caso. Hidrofetal es cuando tengo líquido amniótico acumulado en más de dos compartimentos fetales y puede ser también más sumado al polidramio. Después tiene alteraciones metabólicas como la gangliodesis o la enfermedad de Gaucher. Tiene alteraciones neuromusculares como la distrofia miotónica, astrogriposis. Bueno, son todas alteraciones fetales, hasta las que son los problemas tubulopatías renales. Después todas las otras afecciones renales como poliquitosis renal, todo eso me va a dar oligoamios, ¿no? Nada que ver, así que no se le vayan a mandar. En la condroplasia también puedo tener aumento del líquido. Bueno, y ahí tienen un listado completo de causas. Después, en las causas placentarias, ustedes tienen el coleoangioma. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a estudiar al polidramio en una embarazada que la diagnostiqué haciéndole ecografía? Bueno, una ecografía detallada. Con la ecografía detallada, yo voy a lograr encontrar eh, alguna alteración en la formación fetal. Si tengo una malformación fetal o tengo signos de alguna cromosomopatía. Eh, por ejemplo, si tengo una MAC que está ahí, por ejemplo, o, o una hernia diafragmática congénita, que también se las puse ahí en los listados, bueno, esas alteraciones yo las voy a ver. Y después voy a tener signos que me van a hacer referencia a otras malformaciones fetales. Entonces, la ecografía detallada es una. Le pido glucemia, le pido serología con parvovirus y todas las TORCH, le pido. Le pido el básico de serología, pero le tengo que agregar otras. De ahí, por ejemplo, está citomegalovirus, entonces citomegalovirus puede dar poligrama, pero también citomegalovirus me puede dar oligoamios. O sea, bueno, pido toda la serología. Pido parvo, pido citomegalovirus, toxo, lues, obviamente que siempre pido HIV, hepatitis B, sífilis, eh, voy a pedir Chagas, le voy a pedir toda la serología esa, me estoy olvidando alguna, no, estamos todas. Además de eso, le voy a pedir todo el perfil metabólico a la paciente, junto con glucemia y POTG, si vamos a ver la glucemia, pues si me viene una glucemia más de 200, ya no me hace falta la POTG. Entonces con eso voy a descartar diabetes gestacional. ¿Vamos? Después descartamos lo del grupo de factor y los anticuerpos y hacemos un pico sistólico con ecografía Doppler para ver si tiene anemia fetal de alguna otra causa. Descartamos patología de infecciones, descartamos las malformativas y valoramos a realizar el cariotipo. Está indicado valorar el cariotipo siempre que tengamos un polidramio severo, ¿no? Entonces, el tratamiento va a estar orientado al origen etiológico. Si tengo una malformación, si es alguna que puedo llegar a tratar, intrauterino, tratamos. Si tenemos alguna que nos haga referencia ya al diagnóstico, nosotros veremos de orientar, digamos, los siguientes exámenes a terminar de hacer un diagnóstico certero. Por ejemplo, si yo sospecho cromosomopatías, haré una amniocentesis para determinar qué tipo de cromosomopatía es la que tiene. O haré una punción de vellosidades coreanas. Si tengo una anemia fetal, tendré que hacer una cordocentesis para ver qué grado de anemia y también le voy a hacer un cariotipo de ahí. Y también lo transfundiré. Para eso, antes de hacer una punción de todo, tengo que tener el resultado de la serología. Eso que quede clarísimo que necesitan eso. Porque, por ejemplo, si tengo un parvovirus, si no es una anemia severa, debería esperar a ver si autorresolución, si hay autorresolución, si se autolimita, eso que se debe decir. Y después, bueno, nosotros tenemos tratamiento sintomático. O sea, cuando hago una amniocentesis y voy a hacer para drenar porque tiene un polidramio severo, nosotros podemos realizar ahí tanto estudio para madurez fetal, podemos tirar para el cariotipo, podemos hacer también serología para ver si hay infección y además nosotros en el amniodrenaje
lo que vamos a estar haciendo también alivio de la sintomatología. Así que tenemos para hacer un montón. Y podemos valorarlo de madurez pulmonar para ver si llegáramos a tener que finalizarlo antes, podemos saber si ese bebé ya tiene madurez pulmonar. Vamos a ponerle el interrumpido más. Se sigue escuchando bien, chicos, ¿no? Porque por ahí quedé hablando. Sí. Hablen. Dale. Entonces, bueno, el amio-drenaje no se realiza más allá de las 35 semanas. Nosotros para realizar el amio-drenaje, generalmente nosotros le vamos a uteroinhibir, le vamos a dar una medicación a la paciente para que no tenga contracciones. Hacemos un campo estéril, le vamos, dependiendo de la edad gestacional, a veces podemos madurar a la paciente antes de realizarlo, depende de cuál sea la patología que tenga, por las dudas que desencadenemos un trabajo de parto. Y le daremos una dosis de antibiótico profilaxis, ¿estamos? En el polidramio severo, en un ILA mayor de 32, digamos, sería la indicación de realizarlo. Hay que ver qué longitud cervical tiene. Si es menor a 15 milímetros, bueno, también estaría aconsejado hacerlo. Entonces nosotros, previo, ya vamos a tener toda esta información. Pues nosotros le vamos a haber hecho la ecografía, vamos a tener la longitud cervical, en un polidramio la tenemos que tener. Tenemos que ver si tiene dinámica uterina la paciente, entonces le vamos a dar un tiroinhibidor. Y las indicaciones son esas: polidramio severo, disconfort materno, disnea, y independiente de la severidad que tenga el polidramio, a veces lo de disconfort, eso entre comillas, porque en realidad la paciente hay que ver por qué tiene el disconfort, si tuviera una taquipnea, por qué es, si no tiene un polidramio severo. Nosotros generalmente hacemos amio-drenaje en polidramio severo. Después tenemos la herramienta farmacológica, que es utilizar inhibidores de la prostaglandina. Generalmente utilizamos la indometacina, se hace vía rectal. ¿Esto qué hace? Disminuye la orina fetal. Entonces nosotros vamos a ver una disminución de la cantidad de líquido amniótico, pero por disminución de la producción. Pero hay que tener cuidado. Generalmente está indicado en gestaciones menores de 32 semanas. También la indicación es la misma: polidramio severo, disconfort materno, y que no esté produciendo una amenaza de parto prematuro por las contracciones. Entonces nosotros con esto podemos inhibirla, uteroinhibirla, porque nos sirve tanto para inhibir como para disminuir la cantidad de líquido. O sea, si tiene contracciones por líquido aumentado, el inhibidor de prostaglandina nos va a haber beneficiado en que va a disminuir el líquido y nos va a disminuir las contracciones, porque también nos sirve como útero inhibidor. ¿Cuánto se da? Bueno, generalmente se dan 50 miligramos cada 8 horas. En realidad los supositorios son de 75 o 100, y en realidad equivale a una dosis de 50. Se hacen gestaciones de menos de 32 semanas por el riesgo después de las 32 semanas del cierre prematuro del ductus arterioso. No sé si ubican en la anatomía fetal, pero hay un ductus arterioso que es un shunt que me evita la sangre oxigenada, me saltea los pulmones y me la manda directamente al sistema general. Entonces, con los inhibidores de las prostaglandinas, después de las 32 semanas, podemos ver en que nos cierre el ductus arterioso prematuramente, y bueno, puede llevarnos a muerte fetal también. Entonces hay que tener control estricto con ecocardiogramas del ducto arterioso. Generalmente con una única dosis no, pero después de las 32 semanas, si tuviésemos que hacerlo, sí o sí debería llevar control del ductus. Porque después de las 32 semanas, antes se decía que una sola dosis no hacía nada, que si le hacías más de 3 dosis tenías que empezar a hacerle, que sí lo podías hacer. No, después se determinó que después de las 32 semanas no se recomienda, salvo que el beneficio sea mayor. Entonces, dicho esto, se entiende esto de las prostaglandinas. La inhibición de las prostaglandinas me promueven cerrar el ductus. ¿Por qué no me lo hacen antes de las 32 semanas? Y sí, después de las 32 semanas. Bueno, la explicación está en que la concentración de prostaglandinas y el nivel de oxígeno antes de las 32 semanas es muy diferente que después de las 32 semanas.
¿Qué pasa? Que antes de las 32 semanas la concentración de oxígeno es menor en el feto y parece que los bajos niveles de concentraciones de oxígeno en el feto, entonces eh, está mucho más sensible a cerrarse el ductus cuando inhibe las prostaglandinas, porque el segundo factor que me mantiene vasodilatado, el ductus arterioso, es las prostaglandinas. Entonces, si yo inhibo las prostaglandinas, más sumado que aumenta la concentración de oxígeno en sangre del feto, me voy a ver en perjuicio de tener más chances de hacer un cierre prematuro del ducto. Bueno, acá tenemos lo contrapuesto, digamos, a polidramio, que es el oligamios. ¿Alguna duda con polidramio? ¿O todos entendieron? ¿Quieren hacer alguna pregunta de poli? Seguimos. Siga, profe. Listo, bueno. En oligamio nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Una presencia en el hila de inferior a menos de 5, en la sumatoria de los 4 cuadrantes, menor a 5 centímetros, o una columna vertical máxima menor de 2 centímetros. Oligamio severo sería menor a 1 centímetro, y en los oligamios severos tenemos que sospechar primero que nada ruptura prematura de bolsa, ¿no? Esto sería como lo principal. Entonces, nosotros tenemos que en las causas de oligamios, en las etiologías, nosotros tenemos casi un 20%, un 50% van a ser la ruptura de bolsa prematura. Eso pónganlo porque creo que no sé si está en las causas, no, me parece que no. No sé cuál es los porcentajes. Bueno, el 50% son bolsas rotas, o sea que primero tiene que existir el antecedente de si esta paciente rompió o no bolsa. El motivo de consulta es importante, porque generalmente en un oligamio detectado por bolsa rota, la paciente consultó porque pierde líquido. Pero bueno, puede pasar que una paciente llegue a hacerse una ecografía, le viene, le dicen que tiene poco líquido, vaya por la guardia. Viene por la guardia y bueno, de acuerdo al nivel de líquido que tenga, nosotros podemos sospechar una u otra. Pero para cada suposición nos va a instaurar un protocolo determinado. Entonces, las causas, nosotros las dividimos acá en fetales, placentarias y causa materna. En las causas placentarias son las más frecuentes y son la bolsa rota o ruptura prematura de bolsa. ¿Vamos? Después nosotros tenemos un 20% son causas fetales, que entre un 20 y un 30% son causas fetales, pero el 20% pueden corresponder a retardos de crecimiento, significa que el feto no creció acorde a lo que tenía programado genéticamente y se quedó por debajo el peso estimado de un percentil 10. Eso es un retardo de crecimiento. Entonces, un 20% pueden ser retardos de crecimiento. Y un 15% pueden ser de las causas fetales, en las causas fetales, pueden ser obstrucciones del tracto urinario o patología renal o defectos del tubo neural, o sea, algún tipo de malformación fetal. Digamos. Después tienen otras causas de oligamios fetales, como son, por ejemplo, que la edad gestacional esté por encima de las 42 semanas, y son los postérminos, y es lógico que el líquido esté en menor cantidad, porque ya dijimos que en la curva del líquido amniótico a las 32 semanas estaba el máximo, y después empezaba a descender esa cantidad de líquido amniótico. Llegando hacia las 42 semanas, puede estar de 1,5 litros, que estaba casi llegando a 1,800 a 1.800 mililitros, a llegar a 500 mililitros. Después nosotros tenemos, digamos, en las causas maternas tenemos las causas medicamentosas, digamos, que estén consumiendo inhibidores de la prostaglandina, que nos disminuyen el líquido amniótico, o tenemos aquellos, los IECA, por ejemplo, como tienen el alapril, el alapril, por ejemplo, que está contraindicado durante el embarazo, y algunos beta bloqueantes como el atenolol, por ejemplo, que puede dar retardo de crecimiento y puede dar oligamios. Entonces, bueno, en las medicaciones maternas hay que preguntar qué están tomando. Bueno, obviamente que hay factores maternos que también pueden dar oligamios, como todos aquellos que den insuficiencia placentaria, por ejemplo, como fumar, por ejemplo.
En las causas fetales, dijimos esto de los retardos de crecimiento, además ahí me había olvidado de nombrar el tema del citomegavirus, que también puede disminuir el líquido amniótico, como también lo puede aumentar. Así que nosotros cuando vayamos a estudiar, vamos a tener que primero descartar que bolsa rota, porque dijimos que es el 50%, es un montón. La mayoría de las oligamias tienen causa. Después hay causas idiopáticas, pero la mayoría tiene causa. Un bajo porcentaje es sin causa, como en el tema de poligramos. Ahí, bueno, recién se les abrió la diapo que están escritas todas las causas. Recién. Recién paso, profe. Sí, se tardó un montón. Me di cuenta porque ahí voy a flashar, yo estaba hablando. Bueno, ahí para que vean un pantallazo, pero son todas las que nombramos recién. Esa diapo sí pasó, ¿no? A ver, Sí, ahí pasó a la otra. listo. Eh, bueno, en el manejo clínico, cuando hablamos de bolsa rota o de retardo de crecimiento, hay un protocolo específico. No vale ahora que lo desarrollemos, pues es bastante más largo. Y retardo de crecimiento se merece todo un capítulo. Después, si les queda alguna duda, cuando les den bolsa rota o retardo de crecimiento, pueden venir a consultarme. Me pueden encontrar a mí todos los días, los lunes y los viernes en el consultorio de medicina fetal. Los lunes en la guardia, de acá de la maternidad nueva, y los viernes en el consultorio de medicina fetal. Si a alguno le interesa, puede venir. Igual, si alguno quiere hacer obstetricia, puede venir. En los fármacos, bueno, si van a interrumpir los fármacos, por ejemplo, en el caso de AINES entra todo, o sea, inhibidores de prostaglandina, ibuprofeno, naproxeno, ketorolac, todos ellos son inhibidores de la prostaglandina, o sea que todos tienen la consecuencia de, digamos, de inhibir y hacer cierre prematuro del ductus, y aparte de ver disminuida, hacer un oligómeros. Me ha pasado con pacientes que estaban tomando muy frecuente, hacía varios días, AINES, y la verdad que los hacen los oligómeros de variables de todos los grados, digamos. Bueno, en las malformaciones fetales, bueno, hay que ver el pronóstico de cada una y habría que estudiarlas, o sea, en el caso de tener una malformación fetal, qué pronóstico va a tener de acuerdo a la edad gestacional. Bueno, eso es lo más importante. En el tema de una bolsa rota muy precozmente, bueno, también habrá que dar consejo a la madre de la edad gestacional, de qué pronóstico tiene, si paréntesis por una bolsa rota en menos de 20 semanas. Bueno, entonces, en bolsa rota y SIR, bueno, el protocolo para esas patologías, los fármacos se van a interrumpir en malformación sin informar del pronóstico de la misma y del riesgo de la hipoplasia pulmonar en el caso de una bolsa rota, que es lo que estaba diciendo. Realizar amnios, centesis o cordocentesis para el estudio de calotipo siempre que tengamos posibilidad, porque un oleamio severo o anidramios. Anidramios sería lo más extremo del oligoamio, que sería la no presencia de líquido. Después, en el manejo anteparto, por ejemplo, en el caso que tuviéramos que estimularlo o finalizarlo por algún motivo, bueno, va a llevar un monitoreo constante con NST hasta el parto, digamos. Generalmente NST y Doppler fetal hasta las 37 semanas, que después se puede planificar finalizar. La finalización no está indicado hacerlo a las 37, pero a partir de las 37 se puede finalizar de acuerdo al grado de oligo, porque el oligoamio, bueno, idiopático, en el caso de que hubiese un oligoamio idiopático, puede variar de semana a semana la cantidad de líquido. Entonces, el líquido amniótico nosotros lo vamos a valorar semanalmente. A la vez, le vamos a hacer un monitoreo. Eso que dice NST se llama test sin estrés, que lo que hacemos es valorar los latidos durante 10 a 20 minutos, cómo se comportan los latidos con los movimientos del feto. Eso se lo van a ver en bienestar fetal. Y el Doppler fetal es un estudio de ecografía y se mide la vascularización, se mide dos arterias, la cerebral media y las arterias umbilical, a la vez las uterinas, y de acuerdo a cómo den sus valores en IP, si están alterados o no, pueden hacer referencia, además que hay que valorar el crecimiento fetal, que se hace cada 2 semanas. Nosotros veremos si el peso fetal está por debajo de un percentil 10, bueno, pensamos en un retardo de crecimiento, y el Doppler, si está normal,
decimos que es un PEC, pero si tiene oligoamios, puede ser que esté haciendo retardo de crecimiento. Bueno, entonces eso es lo que se valora. La finalización de de la gestación puede ser por parto vaginal, no tiene indicación de ser cesárea. Si el Doppler fetal llega a estar alterado y tiene un percentil menor del 10, bueno, podemos sospechar un RCU, pero si está por debajo si está por encima del percentil 10, podemos sospechar un RCU. Hay que ver los valores. Bueno, cuando vean RCU van a ver que los valores del Doppler son muy característicos para retardo de crecimiento. Entonces, de acuerdo a los valores del Doppler, del crecimiento fetal, del NST, podemos indicar finalización. De acuerdo al BISHOP, veremos si lo hacemos. El BISHOP es una forma de valorar el cuello uterino y las condiciones de parto. Veremos si va por parto normal o vaginal. Ya ahí se irá viendo cada uno. No, después en el manejo del parto, siempre vamos a hacer monitorización continua de los latidos durante todo el trabajo de parto. A modo acá le puse a modo de información que existe para realizar amnioinfusión. No se realiza en ninguna de nuestras maternidades, pero bueno, la amnioinfusión sería pasar un líquido similar al líquido amniótico para aumentar la cantidad de líquido e intentar, digamos, mejorar todo lo que tenía que ver con el desarrollo fetal y, digamos, en la parte del parto nos va a ayudar a la formación de las bolsas de las aguas. Entonces, generalmente eso podría ayudarnos en el parto, pero bueno, no se realiza en las materias nuestras, pero a modo de saber, se realiza la amnioinfusión al paciente que tiene alteraciones del registro. Pero bueno, nosotros no contamos ni con amnioinfusión ni cómo realizarla. ¿Alguna pregunta de esto, chicos?